Cada rincón de aquel edificio antiguo susurraba secretos. Y yo, como conserje nocturno, estaba destinado a descubrirlos. Desde el momento en que acepté el trabajo, sentí la mirada pesada de las sombras que acechaban en cada pasillo. Mi primera noche fue tranquila, casi demasiado. Las luces parpadeaban, la tenue humedad del lugar se filtraba en el aire y el silencio era abrumador. A medida que revisaba los pasillos oscuros, las puertas cerradas con llave y los antiguos cuadros que adornaban las paredes, algo en el ambiente me hacía sentir observado. Con el tiempo, me acostumbré a las corrientes frías y a los crujidos misteriosos. Pero una noche, el silencio fue interrumpido por un sonido sutil. Un susurro inaudible que se filtraba desde el fondo del pasillo. Intrigado, me dirigí hacia el origen del murmullo, mis pasos resonando en la penumbra. Al llegar a la puerta noté que la placa decía Archivo de Residentes. Entreabrí la puerta y una luz tenue reveló un cuarto lleno de archivadores polvorientos. Mientras hojeaba los documentos, descubrí que muchos de los residentes eran figuras del pasado, fallecidos hace décadas. ¿Cómo era posible? Mientras hojeaba los documentos, descubrí que muchos de los residentes eran figuras del pasado, fallecidos hace décadas. ¿Cómo era posible? Decidí profundizar y encontré registros detallados de sucesos extraños, desapariciones inexplicables, apariciones nocturnas y testigos que mencionaban sombras deslizándose por los pasillos. La historia del edificio estaba entrelazada con tragedias olvidadas y eventos inexplicables. Las noches siguientes se volvieron más inquietantes. Los crujidos se intensificaron, las luces parpadeaban con más frecuencia y en ocasiones podía escuchar pasos sigilosos siguiéndome por el edificio. Mi paranoia creció, pero cada vez que investigaba, las sombras parecían disolverse en la oscuridad. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, una figura distorsionada se deslizó por el monitor. Tenía una presencia etérea, como si estuviera compuesta por sombras danzantes. La figura se movía con gracia, desapareciendo y apareciendo en rincones oscuros. Mi pulso se aceleró, estaba seguro de que no había nadie más en el edificio. Decidí explorar el lugar, siguiendo la ruta trazada por la figura en la pantalla. Cada paso resonaba en los pasillos desiertos y el eco de mis propios pasos parecía entrelazarse con los susurros del edificio. Mientras me acercaba al archivo, las sombras cobraron vida, danzando en las paredes como un espectáculo oscuro. Al abrir la puerta, la luz parpadeó y una sensación helada recorrió mi espalda. La figura distorsionada se materializó frente a mí. Sus ojos sin rostro me miraron con una tristeza profunda, como si llevara consigo el peso de innumerables secretos. «Somos los residentes olvidados», susurró la figura con una voz que resonaba en mi mente. «Este edificio alberga las almas perdidas, atrapadas entre dimensiones». Cada palabra resonaba con un eco sobrenatural, y me di cuenta de que estaba presenciando algo más allá de la comprensión humana. La figura me condujo a través de los pasillos, revelando eventos del pasado que aún persistían en las sombras, historias de amor truncadas, tragedias insondables y vidas que se apagaron en silencio. Me sentí como un intruso en el teatro de sus recuerdos, observando tragedias que no debían ser reveladas. En el archivo encontré mi propia historia entre los documentos antiguos, fotografías mías, fechas de nacimiento y muerte ficticias. Era como si mi existencia estuviera predestinada a converger con las almas atrapadas en el edificio. El conserje nocturno que se convertía en parte de la historia del lugar. La figura sin rostro me guió hacia una puerta que nunca había notado. Al abrirla, una luz cegadora me envolvió y me encontré en un espacio etéreo entre dimensiones. Sombras danzaban a mi alrededor, cada una contando su propia historia perdida. «Has desvelado nuestro secreto», susurraron las sombras en un coro melancólico. «Ahora eres uno de nosotros».
La realidad se desdibujó mientras me convertía en parte de la esencia misma del edificio. Mis pasos resonaban en la eternidad y mi existencia se entrelazó con las sombras que habitaban cada rincón. Así, me convertí en el conserje nocturno que guía a aquellos perdidos entre dimensiones, velando por las historias olvidadas en el silencio nocturno del edificio sombra. Mi presencia se desvanece en la penumbra y el murmullo eterno de las sombras continúa, tejiendo sus secretos en la trama del tiempo. Como conserje nocturno en el antiguo Teatro Eclipsis, me encontré en el epicentro de un enigma oscuro que no podía ser resuelto por la luz de la razón. Las luces del escenario arrojaban sombras que escondían secretos y cada noche se convertía en un juego macabro donde el miedo era el director invisible. La primera señal de la presencia siniestra fue un murmullo en las sombras, un susurro apenas audible que se deslizaba por los pasillos desiertos. Decidido a descubrir el origen de aquel eco inquietante, me aventuré en las profundidades del teatro, donde las luces apenas alcanzaban a disipar la oscuridad. A medida que exploraba los camarinos y pasillos, una atmósfera de paranoia se apoderó de mí. Los espejos reflejaban mi propia inquietud y las sombras parecían retener secretos más oscuros a que mi imaginación podía concebir. Sin embargo, la verdadera revelación aguardaba en el escenario. Una noche, al acercarme al telón, noté una sombra alargada que se deslizaba por el suelo. Al levantar la mirada, mi corazón se detuvo. Una figura encapuchada, vestida completamente de negro, estaba parada en el centro del escenario, sus ojos ocultos bajo la penumbra del capuchón. Sin pronunciar palabra, la figura comenzó a caminar hacia mí. Mi instinto me gritaba que huyera, pero una fuerza invisible me mantenía allí, paralizado por el terror. Cada paso de la figura resonaba como un eco ominoso, y su presencia desencadenaba una danza macabra entre las sombras que se proyectaban en las paredes. Fue entonces cuando descubrí los vestigios de su macabra obra. Marcas en las paredes formaban un patrón caótico, como si fueran las huellas de una mente trastornada. Cada marca representaba a una de las víctimas que habían caído ante el terror del asesino en serie que acechaba entre las sombras del teatro. Decidido a poner fin a este reinado de horror, seguí las pistas que dejaba el asesino. Cada marca en las paredes revelaba un patrón más complejo, una coreografía de muerte que conducía a la verdad oculta en el corazón del Teatro Eclipsis. Finalmente, en la oscura sala de utilería, encontré el último acto de la pesadilla. Maniquíes grotescos, vestidos con ropas ensangrentadas, se alineaban en un macabro espectáculo que parecía emular las escenas de sus crímenes. La figura encapuchada, ahora parada junto a ellos, reveló su rostro sin vida y sin expresión. En el silencio que siguió, comprendí la naturaleza retorcida de aquel asesino. Había transformado el teatro en su propio escenario de horrores, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en una danza mortal. El Teatro Eclipsis se había convertido en su obra maestra, y cada marca en las paredes contaba la historia de almas perdidas en las sombras. Con el descubrimiento de su santuario macabro, la figura encapuchada desapareció en la oscuridad, disuelta como un sueño febril. Aunque el Teatro Eclipsis volvió a quedar en silencio, las marcas en las paredes permanecieron como cicatrices indelebles, recordándome que incluso entre las sombras del arte y el entretenimiento, el mal puede hallar su escenario perfecto. Mi nombre es Samuel, y durante los últimos 5 años he sido el conserje nocturno del antiguo internado Saint Eulalia. Este venerable colegio, con sus torres góticas y pasillos silenciosos, alberga más secretos de los que las luces del día pueden revelar. Mi tarea, la que asumo con una mezcla de deber y temor, es custodiar estos pasillos cuando la noche se adueña del colegio y las sombras se entrelazan con los recuerdos.
Mi turno comienza con el último tañido de la campana que anuncia el final de las clases. Mientras los estudiantes y profesores abandonan el edificio, yo entro en mi reino de oscuridad. Mi única compañía es el eco de mis propios pasos y el susurro de los vientos que se filtran por las rendijas de las ventanas. Pero hay algo más en el aire, algo que siempre me acompaña. El eco lejano de risas infantiles que resuenan desde los rincones olvidados. A medida que avanzo por los pasillos, la arquitectura centenaria del Saint Eulalia parece cobrar vida propia. Las sombras se deslizan por las estatuas de piedra. Las pinturas de antiguos directores observan con ojos penetrantes, y el eco de los pasos se entremezclan con susurros indescifrables. La magia y el misterio del colegio parecen despertar cuando las luces titilantes iluminan mi camino. La primera parada de mi ronda nocturna es el salón de clases abandonado en el ala oeste. Una vez fue el hogar de jóvenes mentes ávidas de conocimiento. Ahora, los pupitres están cubiertos de polvo y las tizas descansan sobre el pizarrón como testigos silenciosos de lecciones que ya nos imparten. Sin embargo, en la penumbra, las sombras danzan en las esquinas, como si los fantasmas de antiguos alumnos aún buscaran respuestas que se les negaron en vida. Pero mi verdadero deber comienza en el sótano, donde se encuentra el archivo histórico del colegio. Los pasillos estrechos y oscuros están flanqueados por estantes repletos de expedientes amarillentos y fotografías de estudiantes del pasado. La luz tenue de mi linterna revela rostros sonrientes que, en la penumbra, parecen susurrar secretos que solo ellos conocen. Sin embargo, hay una puerta en el rincón más alejado del sótano. Una puerta que siempre me ha llenado de un escalofrío inexplicable. Cada noche me enfrento a ella con la esperanza de que permanezca cerrada, pero siempre cede ante mí mi llave. Al abrirse, revela un pasillo estrecho y polvoriento que conduce a una salida olvidada por el tiempo. Esta sala es el antiguo dormitorio de Emma, una estudiante que, según los registros, desapareció en circunstancias misteriosas hace décadas. La leyenda del Saint Eulalia habla de sus risas infantiles que aún resuenan en la oscuridad, y muchos sostienen que su espíritu permanece atrapado en este lugar. Cada noche me aventuro en la sala, una habitación que parece congelada en el tiempo, con juguetes antiguos y muñecas en las camas deshechas. En ciertas noches, mientras reviso la sala de Emma, percibo una presencia que no puedo explicar. Las sombras parecen adquirir forma, y en la tenue luz de mi linterna vislumbro una figura borrosa que se desvanece entre los juguetes. Puedo sentir sus ojos en mí, como si alguien o algo compartiera el espacio conmigo. Aunque mi racionalidad me dice que es solo la imaginación jugándome malas pasadas, el nudo en mi estómago persiste. El colegio Saint Eulalia, con sus pasillos sombríos y sus secretos ocultos, se convierte en un laberinto en la noche. Cada clic de mis llaves, cada paso que doy, parece resonar con la historia de aquellos que caminaron antes que yo. A veces, mientras camino por los pasillos desiertos, el eco de risas infantiles parece envolverme, como si el colegio recordara los días en que la alegría llenaba sus aulas. Y así, en la oscuridad de la noche, continúo mi ronda, el guardia de las sombras en el colegio Saint Eulalia. Cada noche mi linterna ilumina los recovecos oscuros, pero nunca sé qué secretos podrían emerger de las sombras. En este antiguo edificio, donde el tiempo parece detenerse, sé que mi deber es más que el simple trabajo de un conserje nocturno. Es ser el custodio de los misterios que yacen entre los rincones olvidados del pasado. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios.
No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.